hoy trae. Y como le digo, hoy tenemos los dones espirituales, cuáles son y cómo activarlos en su vida. Yo siempre le digo que tenga un lápiz y un papel, porque como dice en Salmo, ¿verdad? Un abismo lleva a otro abismo. Yo le puedo estar dando esta enseñanza, esta administración, esta impartición, y Dios le puede estar dando aún más a usted. Entonces, siempre tratemos de poder, ¿cómo se llama? Ir apuntando lo más importante. También quiero decirles y comunicarles que este es ¿cómo se llama? Un primer nivel, donde hablamos de los dones espirituales. Después de esto vamos a hablar los dones vocacionales. Hay tantas cosas que aprender, los dones ministeriales. Acabando con eso, entramos ya a lo que es más profundo, donde vamos a estudiar las fiestas paganas, donde vamos a estudiar tantas cosas, vamos a aprender por medio del Espíritu Santo. Así que yo le pido toda su atención en esta hora y vamos a arrancar. Como le digo, les repito, el tema se llama los dones espirituales, cuáles son y cómo activarlos en tu vida, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, vamos a ver las siguientes. Mire, ¿cuáles son los dones espirituales? Déjeme decirle que dice que los dones espirituales y su significado lo podemos clasificar en 3 categorías. Una servilleta. Está haciendo mucha calor aquí porque quiere llover. Entonces, los dones espirituales y su significado los podemos clasificar en 3 categorías. Usted puede ver ahí las categorías. En cada una de ellas, Dios hace algo diferente. Ahí está, mire, dividido en 3 categorías. La primera categoría es la de dones de poder. Entre los dones de poder podemos ver que está el don de fe, el don de sanidades y el don de milagro. Por eso se les dice dones de poder. En la segunda categoría están los dones de inspiración o vocales. Entre ellos está la profecía, diversos géneros de lengua, la interpretación de lengua también. En los dones de revelación, en la tercera categoría, podemos ver que está la palabra de ciencia o conocimiento, que no sé si recuerda que estuvimos hablando un tema anterior sobre esto, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Entonces podemos ver nosotros, mire, estas 3 categorías de dones que esta nos habla en la Biblia. Dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Vamos a pasar entonces a la siguiente para que vayamos viendo. Quiero decirle que todos estos dones espirituales es el único atributo divino o bendición espiritual que el apóstol Pablo declara allá en los Corintios que nosotros tenemos que desear, ¿verdad? Los dones espirituales fueron dados a cada uno de nosotros. ¿Para qué, amados? ¿Para qué fueron dados estos dones espirituales? Mire cómo dice ahí, para que Jesús sea glorificado en todo. Cuando nosotros tenemos dones espirituales, cuando Dios nos usa de una manera sobrenatural, solamente es ¿para qué? Para glorificar a Jesús. La gloria sea para Él en todo. Y nunca son dados para exaltarnos nosotros mismos, para glorificar al hombre o para glorificar algún ministerio, porque los dones que Dios nos ha entregado en nuestras manos, como les repito, solamente es para glorificar a Jesús. No, nunca es para exaltarnos, nunca es para autonombrarnos, nunca es para, wow, yo las puedo todas porque tengo un don, que yo soy mejor que otro, nunca, porque si lo tomamos para eso, tengamos cuidado porque tendemos a torcernos nosotros, porque todavía tenemos el yo carnal, donde todavía tengo orgullo, porque todo me lo atribuyo a mí mismo. Continuemos entonces, quedando claro en eso. Vamos a ver el primero, que es, entre los dones de poder está el primero, que es el don de fe. Mire, amados, yo conozco gente que, mire, una cosa es tener fe y otra cosa es tener el don. Hay personas que tienen una fe tan sobrenatural que lo que ellos piden en fe, eso se les da, eso se les concede. Mire, este don es una manifestación, no es natural nunca. Es sobrenatural del Espíritu Santo.
que da la habilidad a una persona, a un creyente, ¿de qué? De creer a Dios con confianza en cualquier cosa o en un momento específico. Mire, yo quiero decirle que este don de fe tenemos que tenerlos todos los que anhelamos un ministerio. Este don de fe lo tiene que tener un profeta, un apóstol, un pastor. O sea, no podemos trabajar en el ministerio sin solamente tener fe. Tenemos que tener un don de fe tremendo. ¿Para qué? Para poder creer en lo sobrenatural. Porque hay gente que dice, yo tengo fe, pero de ahí no pasa. Yo tengo fe de esto, yo tengo fe de otro. Pero ¿qué sucede? No tiene el don de fe. Dice, si le dices a la montaña, muévete, esa montaña se moverá. Imagínense lo que declaró en la Biblia, lo que es el don de fe, que si nosotros pedimos o hacemos algo en fe, eso se nos concederá, eso se hará. ¿Cómo se activan los ministerios? ¿Cómo se activa el ministerio profético? Por medio de la fe. ¿Cómo aquellos grandes hombres de Dios hicieron locuras allá, generales de Dios, mire, ¿cómo usted va a obedecer una palabra al Espíritu Santo que le diga que parece locura? Pero ¿cómo lo va a obedecer usted? En dos cosas, en fe y en obediencia. Porque a veces, ¿de qué le sirve que tenga obediencia si no tiene fe? Tiene que ir con obediencia y con fe. Imagínese que Dios le diga, vea, ¿cómo se llama? Ora por tal persona para que sea sanada de tal enfermedad, digamos, de cáncer. ¿Cómo va usted a orar por alguien si no cree, si no tiene el don de fe? ¿Por qué? Es una manifestación sobrenatural, no es natural, no tiene nada que ver con la tierra, no tiene nada que ver con lo terrenal. El don de fe es lo primero que cada uno de nosotros debemos de tener para activar los demás dones. Entonces, ¿cómo debemos de orar nosotros al Señor? Padre, quiero activar mi ministerio, pero lo primero que me vas a dar, Señor, es el don de la fe. Ayuda mi incredulidad, como le decían a aquellos hombres de Dios. Señor, ayuda mi incredulidad. Si todavía no le creemos al 100, sobrenaturalmente hay gente que piensa que Dios no puede hacer milagros. Hay gente que dice, no, ¿cómo puede sanar un paralítico? ¿Cómo puede sanar una gente con cáncer, una gente con SIDA? Tenemos que activar el don de fe porque va a llegar un tiempo, estamos viviendo tiempos críticos, amados, donde alguien nos va a llamar y nos va a decir, necesito oración desesperadamente. Y ahí es cuando la iglesia tiene que moverse con el don de fe. Usted tiene que activarse y tiene que moverse y tiene que activar lo sobrenatural del Espíritu Santo. Continuemos, amados. Mire, el don de fe es un don del Espíritu Santo que permite obrar milagros. Milagros. Sorprendente. Yo conozco una mujer en nuestro ministerio que es la pastora de intercesión. Que Dios bendiga a esa mujer. Esa mujer cuenta unos testimonios terribles. Mire, cuando usted anda en una obediencia sirviéndole al Señor, Dios no se queda con nada. Esta mujer le decía al Señor, Señor, necesito ir de compras, pero no tengo nada, Padre. Padre, yo oro en fe para que tú me proveas. Eso es tener un don de fe, activarse en lo sobrenatural. No solo, yo tengo fe que todo cambiará, como dice la canción, o sí, yo tengo fe que voy a llegar a tal lado. Pero aquella fe tan pasiva, no es una fe sobrenatural que se pone en acción, que se pone a orar, que activa esa fe. Y esta mujer le dijo, yo quiero ir de compras, Señor. Y al siguiente día llegó una persona y le dijo, fíjese que yo voy de compras, pero yo siento en mi espíritu llevarla a usted para que se compre. Le dijo una ropa. Entonces esta mujer bendijo al Señor. ¿Por qué? Porque fe no solamente es tener fe, también es necesario tener ese don que permite obrar milagros. La fe salvadora actúa de acuerdo a un plan en el cumplimiento de las promesas. Y la fe de milagros actúa en las cosas inesperadas. El don de fe es distinto a la fe en general, como yo le estaba explicando. El don de fe no es dado a todos los creyentes, pero Dios sí da una medida de fe a cada creyente. ¿Para qué? Para que reciba sus promesas. No lo da a todos. La fe se la da a todos, pero el don no se lo da a todos. Mire, el otro don es el don de sanidad. Estamos hablando de la categoría de los dones de poder.
Y el don de sanidad. ¿Cuánta gente necesitada que no tiene para una clínica privada, que no tiene para una cirugía, que no tiene para una operación? Es ahí cuando nosotros necesitamos como iglesia activar este don de sanidad. El don de sanidad es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad a usted de ser un instrumento humano para que el poder de Dios sane toda clase de dolencias, ya sea orgánica, nerviosa o mental. Amados, no hay, ¿cómo se llama? Imposible para Dios cuando alguien tiene un don de sanidad, amado. La fe, el don de fe comienza a actuar, comienza a manifestarse. El Espíritu Santo a través del don de sanidad comienza a hacer operaciones impresionantes. El cáncer comienza a ser sanado, la estéril comienza a dar a luz, el SIDA comienza a ser sanado. Esta es la voluntad de Dios. Por eso está hablando a su pueblo que activemos estos dones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo difícil, amado. Imagínense el tiempo de la pandemia. Imagínense que alguien venía a nosotros y nos dijera, quiero que oren, tengo el COVID, estoy mal, me estoy muriendo. ¿De qué forma vamos a orar? Si primeramente no somos obedientes, segundo, no tenemos el don de fe, y tercero, no hemos activado el don de sanidad. El don de sanidad es operado exclusivamente por el Espíritu Santo, sin ninguna ayuda natural humana. Ese es el segundo don de la categoría de los dones de poder. El tercer don es el don de milagros. ¿Qué es el don de milagros? Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que da la habilidad para intervenir de una manera sobrenatural. Lo usa como un instrumento o un agente de Dios en el curso ordinario de la naturaleza o de la vida, o sea que va contra naturaleza humana. Oiga bien, el don de milagro va contra la naturaleza humana. ¿Por qué razón? Porque cuando el diagnóstico del doctor es muerte, es que ya no hay remedio para alguien. El don de milagros es como esos paramédicos urgentes que lo llaman, que llaman a 911 y aquel tiene que ir urgente, tiene que ir a dar vida. Son de esos que van directamente al trono de Dios a recoger la sanidad. El don de milagros es algo sorprendente. Cuando alguien está padeciendo de algo fuerte y se necesita, pero a segundos, el don de milagros. Además, es una alteración temporal del orden acostumbrado. El don de milagros es una alteración del orden acostumbrado. Mire qué tremendo. Eso es el don de milagros. Vamos a pasar a la segunda categoría. Espero que esté claro, espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Mire, la segunda categoría son los dones de inspiración o vocales. Y Dios utiliza los dones de inspiración para declarar una palabra al creyente. Por eso dice inspiración o vocales. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mira qué tremendo. El don de profecía. Esta es la segunda categoría. Este es otro de los canales para profetizar. Ya habíamos tocado un poquito el tema anterior. La palabra profecía en el griego es navá. ¿Qué es lo que significa navá? Significa burbujear como fuente, fluir hacia adelante, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. La profecía es uno de los 9 dones espirituales. Es una habilidad, es una gracia dada por la madurez del creyente o de cada uno de nosotros. Y porque el Espíritu Santo desea bendecir a su pueblo para edificación del que oye. O sea que para que yo pueda tener el don de profecía, yo tengo que tener formado mi carácter. Tengo que haber llegado a una madurez en Cristo Jesús. Porque esto también dice que para qué es, para bendecir al pueblo, y para qué la profecía es para edificar al que me esté escuchando. Nunca, jamás hay personas que se han turbado porque se les ha dado una profecía contraria. Hay profetas que en vez de ir a edificar, más bien van a destruir una vida. Mire, hay iglesias
Hay personas a veces que son profetas que quizás son invitados a un ministerio. Imagínense que van y profetizan y profetizan cosas que quizás no vienen del Espíritu, o quizás sí vienen, pero como es un vaso sucio, salen torcidas. Entonces, ¿qué es lo que quedan con uno de pastor? Ah, mire que me dijo esto, ¿qué significa? Que no sé qué, como que alguien venga y le diga, dice el Señor que en una semana te vas a morir. O dice el Señor que esto y otro. Entonces, esto dice que el don de profecía es para edificar al que escucha. Continuamos viendo sobre lo que es el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Mire que claro, mire amados, muchas personas se turban. Muchas personas a nosotros nos preguntan, muchas personas se desaniman, muchas personas están heridas por los profetas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa madurez para hablar, no tenemos ese cuidado para dar una profecía a las personas. Dice que el don de profecía es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía. ¿Con qué propósito? Mire, con el propósito de exhortar, de consolar, de edificar. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Si viene alguien a darle una profecía a usted y solo se queda en exhortarlo y se va, tal no es un profeta verdadero. Claro que el profeta te va a exhortar, porque el profeta hace que vuelvas al camino, pero no solamente te va a exhortar, también te va a consolar. Y no solo te va a consolar, también te va a edificar. Y va a edificar no solo a ti, sino al cuerpo de Cristo. El profeta es muy importante dentro de un ministerio, porque el profeta es el que lleva la exhortación, la consolación y la edificación al cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Que se le quede claro eso. Cuando usted reciba una palabra profética, oiga bien lo que le voy a decir. Y cuando en su espíritu usted no sienta paz, rechácela. Cuando alguien le da a mí me dieron varias palabras proféticas y a mí lo que hizo fue contristarme mi espíritu cuando yo era muy todavía inmadura en Cristo Jesús. Y cuando yo iba a orar, el Espíritu traía paz en mi vida. ¿Por qué razón? Porque tal palabra no era una palabra directamente del Señor. ¿Por qué? Solo me exhortó, solo me juzgó, pero no me edificó, ni tampoco me consoló. Muchos hemos pasado por situaciones difíciles. Muchos de los que están aquí hemos pasado situaciones difíciles, pastores. Quizás hemos invitado gente y quizás ha sucedido estas situaciones y nosotros quedamos consolando a las personas. Hay personas que ya no creen en lo profético. Hay personas que están heridas. ¿Por qué? Porque alguien le dio una palabra que en vez de consolarlo, más bien lo destruyó. Pero que Corintios nos habla bien claro. Usted conozca a un verdadero profeta cuando él habla, edificando, exhortando y consolando. Continuemos. Entonces, mire qué tremendo. Exhortar a la iglesia como propósito uno, exhortar a la iglesia. Literalmente la palabra exhortar significa un llamado a acercarse. ¿Qué es lo que hace un profeta? Da una palabra. Mire, los profetas en el Antiguo Testamento, Dios los usaba siempre para dar una palabra al pueblo. Cuando el pueblo estaba perdido, cuando le daba la espalda, cuando iba atrás de otros dioses, siempre él enviaba a un profeta en ese momento y les hablaba. ¿Para qué? Les llamaba. ¿Para qué? Para que se acerquen más a él, no para que se alejen, no para que dejen la iglesia, no para que se desanimen. Entonces, tradicionalmente, exhortar se le interpreta como el aliento. Mira, hay gente que piensa, ay, sí, yo lo voy a exhortar, y machete, y machete, y machete. Y solo le damos duro y duro y duro, pero la verdadera exhortación, mire lo que es aliento, es dar aliento a alguien, es dar consuelo a alguien. ¿Qué trae la palabra profética cuando es dada a nuestra vida, donde se nos hace un llamado a acercarnos a Dios? Después que nosotros recibimos una palabra profética genuina, pero genuina, ¿qué sucede?
Nuestro corazón debe estar más sensible y más cerca a Dios. Entonces, cuando, mire, el domingo tuvimos almas que aceptaron a Cristo en nuestro ministerio. O sea, donde el pastor, mi esposo le ministró y le dio una palabra profética, y este varón, o sea, se sintió tan tocado, se sintió que se le acercó a Dios por medio de la palabra profética. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir usted cuando recibe una palabra profética? Eso usted va a hacer que usted se vuelva más sensible y va a hacer que usted se acerque más a Dios, se va con aquello en el corazón para su iglesia, para su casa. Y cada día más esa necesidad de poder buscar a Dios. Entonces hay un sinnúmero de personas que se llaman profetas, y las palabras proféticas que dan son de muerte y destrucción todo el tiempo. Entonces, como le digo, nosotros desechemos todo ese tipo de profecías, no las recibamos porque no vienen de Dios y no están de acuerdo a su palabra. Hay gente que le dice, mira, palabras hechiceras, cuando a usted le dicen, dice el Señor que te vas a morir de una enfermedad, rechace. Jamás va a hablar el Espíritu Santo así. Jamás. El otro propósito es de la palabra, del don de profecía, consolar a la iglesia. Mire, la palabra consolar significa alivio en tiempo de prueba o dificultad. Cuando la iglesia está pasando por dificultad, por situaciones difíciles y complicadas, amados, entonces es necesario la voz profética, que Dios habla, que Dios consuela a su pueblo. La palabra profética nos ayuda a transicionar, nos ayuda a fortalecernos. Aquel que está débil, aquel que está cansado, aquel que quiere retroceder, pero cuando viene la palabra profética a consolar en tiempo de prueba o dificultad, a veces estamos pasando momentos tan difíciles en nuestra vida, pero Dios conoce nuestra condición y es ahí cuando nos trae una palabra profética y nos consuela. No sé si a usted le ha pasado que ha estado pasando la situación más difícil, pero Dios le habla en diferentes formas y viene una palabra profética, usted ya sea por la Biblia, ya sea por una persona, ya sea por una prédica, por una alabanza, pero Dios le habla y Dios lo consuela. Y en ese momento, ¿qué sentimos? Que Dios nos abraza y Dios nos deja saber que Él está con nosotros y que no estamos solos. Eso es lo que hace, es lo que trae el don de la profecía a la iglesia. También el otro propósito es para que los creyentes aprendan. Esto significa que los creyentes llegan a ser sabios en el fluir de los dones. Cuando hay un don profético, hay un fluir de los dones. Se despierta en ellos una pasión por conocer más en lo sobrenatural. Mire, cuando hay un don profético, hay un fluir, hay un florecer de los ministerios, hay algo impresionante, donde la gente empieza a querer más y más y más, y ahí es cuando se comienza a despertar una generación profética, se comienza a levantar. Cuando el don de profecía se manifiesta, entonces se aprende más, no solo del don, sino que del resto de los dones que vienen. Mire, es algo impresionante tener este don. Entonces vamos a ver a lo siguiente. La otra es convencer a los incrédulos. Mire qué bonito, mire qué importante es el don de profecía. Un ejemplo de esto puede ser cuando un incrédulo entra a una iglesia, como lo que yo le estaba contando, y se le acerca a alguien y le da una profecía que habla su vida directamente. Mira, a nuestro ministerio ha llegado gente. No es necesario que la gente ya sea cristiana o que ya tenga años de estar yendo a la iglesia. Llega gente nueva y conversa y usted no porque lo mire vestido de la peor manera no se le va a acercar. Usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo si tiene este don profético. Y entonces viene y se acerca y le habla a la vida de esta persona y comienza a hablarle Dios. Comienza Dios a descubrirle los secretos del corazón a esta persona que solo él sabía. Entonces esta persona es convencida y dice, realmente Dios me está hablando. Realmente existe Dios. Y lo deja tan sensible que cuando hace el llamado para pasar al frente, esta persona es la primera que pasa. Entonces, esta persona se convence y se arrepiente de su pecado y conoce a Jesús como Señor y Salvador. Es tiempo de que nosotros como iglesia manifestemos lo sobrenatural de Dios. La gente ya está cansada de la falta de unción en las iglesias. Es tiempo de que la iglesia de Cristo se manifieste en lo sobrenatural de Dios.
para que el incrédulo no tenga que buscar fuentes diabólicas, sino que venga a la iglesia del Señor y que Él por medio de nosotros revele su corazón. Hay personas que le llama todo este tipo de cosas y buscan sectas, buscan otro tipo de cosas porque ellos quieren ver alguna manifestación. No permitamos eso. Amados, nosotros podemos hacer que todo esto se manifieste a través de los dones que el Señor nos ha regalado. Amén. Vamos a continuar. El don de profecía no es igual que el oficio del profeta, que eso nos quede claro. El don de profecía no es igual que el oficio del profeta. El oficio del profeta lo vamos a ver en los otros ministerios que tenemos atrás. Cualquier creyente puede profetizar, pero no todos pueden ser un profeta. ¿Me entiende? Si usted se va al Antiguo Testamento, muchos hablaron con el don, pero no tenían el oficio del profeta. O sea, porque yo tenga el don de profecía, no voy a andar diciendo yo soy un profeta de oficio. Ya vamos a ir aprendiendo más allá de eso. Entonces, vamos a ver el otro don, que es el don de revelación. Estamos viendo lo que es la categoría de los dones de inspiración vocales. Estos son los dones. Esto no sé si también retomamos atrás un tema sobre esto de revelación, pero quiero repetirlo para que usted se lo grabe. Y creo en el Espíritu Santo que cuando yo esté hablando del Espíritu de Dios, lo va a inquietar a usted para que comience a activarse en estos dones. Los dones de revelación son por medio de los cuales Dios revela algo. Es muy importante conocer los dones de revelación. Si deseamos caminar en lo profético, veremos operar estos dones en nosotros con frecuencia, que es el don de revelación. Entonces, los dones de revelación son dones por medio de los cuales Dios revela algo. Es muy importante conocer los dones de revelación si deseamos caminar en lo profético. Veremos operar estos dones en nosotros con frecuencia. Si nosotros caminamos en lo profético, el don de revelación va a caminar a la par. Mire, palabra de ciencia o conocimiento. ¿Qué es el don de palabra de ciencia o conocimiento? Mire, la palabra de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento específico. Por ejemplo, usted está orando por alguien y repentinamente, por alguien que esté enfermo, y repentinamente, con este don de ciencia o de conocimiento, Dios le puede mostrar el lugar correcto donde está la enfermedad. ¿Qué es lo que hay personas que no saben lo que tienen y que uno ora por ellos? Y ahí es cuando uno va a activar la palabra de ciencia o conocimiento. Mire, nosotros conocíamos una mujer que solo imponía mano. Mire, este don de ciencia o conocimiento es terrible y se obtiene a través de mucho ayuno y mucha oración. Y esta mujer ponía las manos y tenía un ojo que decía, este tiene esto en el pulmón, que en el corazón, que en la sangre, que esto. A eso se le llama don de palabra o don de conocimiento. Mire, él revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado también y presente de personas. Comienza con este don de ciencia y conocimiento, comienza a viajar al futuro y al pasado de las personas. Es que mire, esto es un don terrible. Y dice con respecto al tiempo pasado y presente de personas, lugares o también de cosas. Su revelación solo se transmite de una forma. Solamente lo vamos a hacer en el espíritu, porque en la carne no podemos operar. Pero qué bonito es pedirle al Señor, si a Él le place, que nos regale este don de lo que es la palabra de ciencia o de conocimiento, que es de mucha ayuda para el mundo y para las personas. Amados, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar para que ya en los otros siguientes minutos terminemos el tema, ¿verdad? Entonces, su nombre no es don de conocimiento, sino el don de palabra de conocimiento. Es que nosotros tenemos que aprender a hablar también, porque hay personas que dicen don de conocimiento. No, es el don de palabra de conocimiento. No es un conocimiento que se puede adquirir que nosotros estudiando.
No, es un conocimiento que se puede acumular a través de la vida y de nuestra búsqueda en el Espíritu. O sea que nos quede claro que no es un don de conocimiento, se llama don de palabra de conocimiento y no se adquiere estudiando. Se adquiere a través de nuestro conocimiento en Dios. Entonces, existen 3 niveles de conocimiento. Está uno que es el conocimiento humano o natural. Este es el tipo de conocimiento que cada persona ha adquirido en la vida por medio de experiencias y enseñanzas vividas diariamente. Entonces, es un conocimiento humano que yo tengo a través de las experiencias que yo he tenido. Ese se llama conocimiento humano. Está el otro que es el conocimiento bíblico. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuántos leemos Biblia acá? Todos los que leemos Biblia tenemos ese conocimiento bíblico. Este es un tipo de conocimiento, como la palabra lo dice, que se ha adquirido a través del estudio y la lectura de la meditación en la palabra. Hay gente que yo la admiro que todas las mañanas se levanta a orar y a leer la Biblia. Esto es un conocimiento bíblico. Y está la otra que es el don de palabra, de ciencia o conocimiento. ¿Cuáles son los 3 niveles de conocimiento entonces? Está el humano, que se adquiere a través de la experiencia, está el bíblico a través del estudio de la Biblia, y está el don de la palabra de ciencia o conocimiento. Este es un don del Espíritu Santo que viene en un momento específico, como ya lo habíamos dicho. ¿Por medio de qué? De una revelación sobrenatural. Mire, el don de palabra de ciencia o conocimiento no tiene nada que ver con un saber natural o bíblico. Es una revelación del Espíritu Santo, que nos quede eso bien claro, porque a veces nosotros nos confundimos. Vamos a ver cuánto nos queda de tiempo. 5 minutos. Vamos a ver. El don de palabra de sabiduría. ¿Verdad? Esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a recalcar. Y ya sabemos que esto es una revelación natural que da el Espíritu a una persona en un momento específico, ¿verdad? A través del don. Nos revela que la mente y la voluntad y los propósitos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es cuando Dios nos revela su mente, su voluntad y sus propósitos a través de qué? Del don de la palabra de sabiduría. ¿Y para quién lo revela? Para una persona, ¿verdad? ¿O cuántos eventos van a ocurrir en el futuro? El don de palabra de sabiduría. Y es un don sobrenatural. Entonces, está el don de discernimiento de espíritu. Ya sabe que se vuelve a conectar, ¿verdad? Solo para que vayamos terminando el tema. Este don de discernimiento de espíritu, mire qué importante es. Esto es una habilidad sobrenatural dada a una persona por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender, percibir. Mire, qué importante es tener el don de discernimiento en nuestros ministerios. Mira, hay cuántas iglesias, hay cuántos ministerios que son visitados por brujos, por satanistas, por gente mala, por gente que va con mala intención a echarle brujería al pastor, a la iglesia, para que la iglesia caiga en desánimo. Pero como no hay una persona con ese don de discernimiento de espíritu, no podemos ver. A veces los brujos están sentados a la par nuestra. A veces un brujo llega a ministrar a la iglesia, se para en el altar y nosotros no nos damos cuenta porque semanas después el pueblo anda todo flojo, todo desanimado, todo dormido, todo desalentado. No sabemos qué, entonces comenzamos a orar y es cuando el Señor nos puede mostrar, llevaste a alguien y no sabías ni quién era y impuso mano. ¿Ah? Por eso hay muchas iglesias caídas. ¿Por qué? Porque no tenemos este don de discernimiento. Imagínense, se nos puede sentar una persona que viene con mala intención a la par y no lo discernimos porque estamos, pero dormidos, porque no tenemos la habilidad de lo que es el discernimiento de espíritu, porque por medio de este discernimiento percibimos, entendemos, reconocemos los espíritus de largo en una persona. Cuando usted saluda a una persona o a un lugar, usted huele a la atmósfera, usted discierne si una persona está en problemas, si está en paz, habla con personas y usted sabe que esta persona no le está diciendo la verdad. ¿Por qué? Por medio de este don del discernimiento de espíritu. Percibe usted, reconoce los espíritus de largo.
ya sea de una persona o de cualquier lugar donde usted vaya. También usted percibe los lugares. Va a un lugar y el don de discernimiento le dice, no, no vayas ahí. No, no es lícito que vayas. A veces nosotros sentimos eso, pero no obedecemos y nos va mal. ¿Por qué? Porque simplemente no obedecemos. Entonces, ya sea de una persona o de cualquier lugar, el creyente con este don tiene la habilidad de penetrar al mundo espiritual y reconoce los espíritus buenos y malos. Sabe cuando es un espíritu bueno y sabe cuando es una persona mala. Sabe cuando una persona está poseída y sabe cuando una persona anda bien. Entonces, también tiene la habilidad de percibir si las acciones de una persona son inspiradas por Dios o satánicas o simplemente una fuente humana, como yo le digo. Hay personas que están hablando y usted tiene que discernir si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Hay personas con mala intención que están sirviendo en el ministerio, en la iglesia, pero hay personas, espíritus jezabélicos que solo llegan a dividir y a destruir las iglesias. Pero cuando yo tengo el don de discernimiento de espíritu, mire, eso me muestra cómo están operando los espíritus dentro de un ministerio y eso me hace a mí comenzar a hacer guerra espiritual. Mire qué tremendo. Mire qué hermoso es tener este don. ¿Qué intención lleva? ¿Me entiende? Para usted poner algo o darle algún privilegio en un ministerio específico, usted tiene que por medio del don de discernimiento de espíritus conocer la intención con la que esta persona quiere penetrar a la congregación. Entonces, estas personas tienen la habilidad de ¿cómo se llama?, de si esta persona es inspirada por Dios o son satánicas. Como yo le digo, hay muchas personas que se suben al altar solamente a tirar palabras de hechicería para que una iglesia no avance y esté estancada. Mire qué tremendo. Esto ya lo habíamos visto. Sigamos la siguiente. Ok, ya. ¿Qué no es el don de discernimiento de espíritus? Mire, ¿qué no es el don de discernimiento para que nosotros ya percibamos y ya vayamos teniendo ese conocimiento? Mire, no es adivinarle a nadie. No es leer el pensamiento y la mente de una persona tampoco, porque eso ya es adivinación. Tampoco es descubrir los pecados de otros, que usted se va a poner allá enfrente de una congregación y empezar a decirle el pecado a las personas. Ese no es el don de discernimiento de espíritus. No es solamente ver demonios, tampoco hay gente que solo demonios miran, que mire aquí, que mire allá, que esto y que lo otro y que todo lo demonizan. Eso no es don de discernimiento de espíritus. Si pensamos que nos estamos moviendo con ese don negativo, no es el don de discernimiento de espíritus. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito? Repitiendo, número 1, edificación y crecimiento de la iglesia. Dios ha dado los dones para que nosotros como creyentes crezcamos y seamos ¿qué? Edificados. Para eso es el propósito, para que seamos edificados. Hay personas que usan los dones para otro tipo de cosas, para dañar a otras personas o para un beneficio propio de mí mismo. Cuando Dios nos ha dado los dones para que nosotros solo crezcamos y seamos ¿qué? Edificados nosotros y también edifiquemos al cuerpo de Cristo. Número 2, como ya habíamos hablado, glorificar a Jesús. Siempre se glorifica, siempre se le da la gloria a Jesús. Los dones espirituales fueron dados para que Jesús sea glorificado, como lo habíamos dicho anteriormente, en todo tiempo. No para exaltarnos nosotros mismos, o algún hombre, o algún ministerio que usted va a decir, yo voy a salir corriendo porque ya está aquella persona, que Dios la usa en gran manera, y usted hace hasta lo imposible por ir a ver a esa persona. Que ni a nuestro pastor honramos como personas así, solo porque tienen estos dones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque los dones no es para que glorifiquemos a ningún ministerio, a ningún hombre. ¿Es para qué? Para glorificar a Jesús. Mire qué tremendo. Entonces también el otro propósito es para que evangelicemos efectivamente.
Entonces la palabra de Dios nos enseña que el evangelio no consiste en palabras solamente, amado, sino en el poder de Dios. Vivimos en un mundo donde las personas quieren ver señales y tenemos que darles una demostración visible del poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando oraban aquellos discípulos que decían: Señor, permíteme que hable con todo denuedo tu palabra, mientras extiendes tu mano, haciendo prodigios, señales y maravillas? Dice que a ellos las señales los seguían. Y por medio de las señales, mucha gente se convertía, miles y miles y miles de personas se convertían. Yo creo que si nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nosotros pudiésemos activar estos dones, yo creo que las iglesias, la gente ya no, ¿cómo se llaman? Ya no se diera abasto. Cuando nosotros tenemos activados estos dones, entonces las personas quieren ver señales y tenemos que darles una demostración visible del poder de Dios. Creo que Él ha dado los dones espirituales para equipar mejor a la iglesia y de esta manera poder alcanzar al perdido efectivamente. O sea, Dios nos ha dado dones no para que una iglesia sea simple, insípida, aburrida, que la gente se vaya a dormir a las iglesias, porque no hay una activación del poder de Dios. Solo es palabra, solo es teoría, pero nada de manifestación del poder de Dios. Es necesario. ¿Para qué? Para poder evangelizar efectivamente y la gente se convierta a Cristo Jesús por medio de las demostraciones y señales. ¿Para qué? Para que se den cuenta que hay un Cristo de poder, que hay un Dios sobrenatural, que todavía están vigentes sus milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, y así será por los siglos de los siglos. La otra también es liberar al pueblo. Los dones espirituales son dados a cada creyente para liberar al pueblo de Dios. ¿De qué? De ataduras, de cadenas, de opresiones, de maldiciones generacionales. Una palabra de ciencia dada por el Espíritu Santo puede ser suficiente para descubrir una atadura del enemigo en una persona. Y una vez que esa atadura es expuesta a la luz, la persona es libre por el poder de Dios. Yo he visto con mis ojos cómo hay personas que están endemoniadas. Hay personas que les dan bibliazos, que les echan agua bendita, que les echan aquel bote de aceite, que les echan miel, que les echan harina y que no hayan que echarles, que les gritan, que hacen aquella gran gritazón pensando que por medio de esos gritos insípidos la gente se va a liberar. No es así. A veces por medio de una palabra yo he visto cómo la gente ha sido liberada porque están atadas. Tienen ataduras grandes. Y cuando estas ataduras son expuestas, son descubiertas, el enemigo tiene que huir y la gente comienza a ser libre y comienza a ser llena por el poder de Dios. Mire qué lindo es tener estos dones activos. Qué hermoso. Podemos movernos en los dones espirituales cada vez que queramos. Yo quiero que ya vamos terminando, yo quiero que quedemos claros en esto. Nosotros podremos movernos en los dones espirituales cada vez que queramos, o podemos movernos en los dones espirituales que nosotros realmente queremos, porque si yo miro a alguien que Dios lo usa en la profecía, yo quiero ser profeta. Si yo miro a alguien que está operando del apóstol, yo quiero ser apóstol. ¿Me entiende? O sea, ¿podremos hacer eso realmente? Este versículo de Corintios, 1 Corintios 12:11, fue usado por los antiguos creyentes pentecostales para decir que ellos no se mueven en los dones espirituales a menos que el Espíritu Santo quiera. Entonces ellos piensan que si no sienten, si no ven, si no oyen nada, no pueden moverse en los dones. Por ejemplo, usted no puede profetizar a menos que el Espíritu quiera. Y en realidad el versículo no quiere decir eso. Mire, veamos bien esto. O sea, que estemos claros en esto. Vamos a analizar la frase clave que está en el verso anterior, la cual dice, repartiendo como Él quiere. Así dice en 1 Corintios. Entonces, una cosa es movernos cuando queramos en los dones espirituales que nos ha dado Dios, y otra cosa es movernos en los dones que deseamos, lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Yo deseo el don de profecía, yo voy a moverme en ese don. No es así.
No es así. Esto nos da a entender que nosotros no escogemos el don que deseamos, amados. Hay personas que están equivocadas sirviendo donde no les pertenece, por eso ellos no están funcionando, simplemente están trabajando. Hay pastores que por X o Y razón están pastoreando un pueblo y no avanza, y se cansa, y se frustra. Hay pastores que hasta la vida se han quitado. Pero póngase a pensar usted si realmente usted tenía ese llamado, ese ministerio de pastorear, o por qué realmente lo hizo, con qué intención usted tomó ese ministerio de ser pastor, con qué intención usted está pastoreando. Si usted está cansado, déjeme decirle que si usted está sirviendo de pastor y usted está frustrado y está cansado y dice que no avanza, no piense que es un fracasado. No es un fracasado, simplemente no se está moviendo en el don que el Espíritu Santo ha repartido para usted. Se está moviendo quizás porque alguien le dijo que lo hiciera, por cubrirle a alguien, o porque no tuvo otro camino y lo está haciendo. Mire, una cosa es funcionar en el ministerio y otra cosa es trabajar. Cuando nosotros funcionamos, amados, vaya, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un trabajo y usted en ese trabajo, digamos que a usted le gusta pintar. Y usted en ese trabajo usted da todo al 100. Y usted se siente bien, usted no se siente cansado, usted se siente relajado, porque usted está funcionando en lo que le gusta. Pero cuando usted está trabajando, digamos, va a trabajar de albañilería, cuando usted no es albañil, quizás usted es un abogado, pero no le quedó de otra que ser albañil. Pero viene frustrado a la casa de regreso, viene cansado, aparte no gana bien, viene asoleado, viene con hambre. ¿Qué significa eso? Usted está trabajando, no está funcionando. Entonces, ubiquémonos en nuestro ministerio. Que yo no funcione en un ministerio específico no quiere decir que soy un fracasado. Simplemente no estoy fluyendo en el don que el Espíritu Santo me ha repartido. Dios da el que Él quiere, el Espíritu Santo reparte y distribuye los dones espirituales de Dios según su propia soberanía y su propia voluntad. Yo no le voy a torcer la mano a Dios ni al Espíritu Santo para que me dé un ministerio específico. Yo no le pedí el ministerio del pastor o del profeta o del apóstol, sino que Él mueve según la voluntad y según su soberanía. Mire qué importante es esto, ubicarnos nosotros en el ministerio, porque es importante nosotros activar. Entonces miren Corintios, ¿ves? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como que, como Él quiso. No puede decir el dedo yo soy boca, o el ojo yo soy oreja. No me gusta estar aquí, voy a hacer boca. No me gusta hacer mano, voy a hacer pie. No, porque Él nos habla de que Él nos coloca cada miembro como Él quiere, no como nosotros queramos. Así que si usted está en un ministerio específico y no está funcionando, no es un fracasado, ubiquémonos. Es algo tan sencillo, orémosle a Dios, ubiquémonos. No porque digan, no, yo no soy pastor, voy a renunciar y se va a ir al mundo, no. Quizás no es pastor, pero es profeta o evangelista. ¿Me entiende? Entonces en estos versículos vemos que Él soberanamente puso los miembros e hizo la repartición. ¿Cómo? Como Él quiso. A mí hay personas que yo soy profeta. ¿Profeta de dónde? Yo soy apóstol. ¿De dónde? Repentinamente aparecen con el nombre apóstol Carlos, apóstol Marcos, apóstol Juan. ¿Y de dónde? Digo yo. Le gusta el ministerio apostólico cuando no se le ha repartido a él según la soberanía y la voluntad del Espíritu Santo. Entonces Él puso e hizo la repartición como Él quiso. Usted no dice yo quiero ser apóstol, yo quiero el don de milagros, yo quiero el don de sanidades. El Espíritu Santo es quien reparte los dones como Él quiere, porque al final Él conoce la intención de cada uno de nosotros. Sin embargo, para que estos dones puedan operar es necesario que el creyente ceda a la voluntad de Dios y tenga fe, y no solamente fe, sino también tenga ese don de fe para poder activar estos dones. Mire qué tremendo.
Entonces, ¿cómo reconocer y activar los dones espirituales? Como estábamos hablando atrás, el Espíritu Santo reparte los dones espirituales y Dios asigna las oficinas ministeriales. Mire, el Espíritu Santo es el que reparte los 9 dones espirituales y nosotros como creyentes los activamos. ¿Por qué? Por medio de la fe o por el don de la fe. ¿Bajo qué? Bajo la dirección total del Padre Celestial. Oiga bien lo que le voy a decir. El Espíritu Santo le reparte los dones, pero nosotros los tenemos que activar. No es que le va, yo estoy en el ministerio de profecía, de sanidad, y usted va a estar durmiendo. ¿Cómo los activamos? A través de la búsqueda, del ayuno, de la oración y ponerlo en práctica, porque ya le fue dado. Hay personas que hacen 2, 3 años atrás, 4 años, Dios le dio un determinado ministerio y hasta la vez de hoy tiene 5 años de estar en la iglesia y no ha activado ese ministerio. Ha venido un profeta, ha venido otro profeta, 3 veces y más de 3 veces le ha confirmado y no ha podido activar ese ministerio. 1 puede ser porque tenga miedo, 2 por desobediente y 3 porque no tenga el don de fe. Pero yo sé que con esta impartición usted va a comenzar a fluir en alguno de estos dones que yo sé que usted ya sabe que le fue dado y solo tiene que activarnos. Entonces, ¿cómo podemos reconocer nuestros dones espirituales? Entonces, no tenemos que esperar el sentir. Si ya le fue confirmado a usted, no tiene que esperar ver o oír algo para moverse en los dones espirituales. Usted puede profetizar por la fe. Usted tiene que activar la fe, el don de la fe para comenzar a profetizar. Una vez que usted haya recibido un don, y si verdaderamente lo tiene, entonces comience a operarlo. Y para operarlo dependerá de estas 3 cosas. Y vamos a verlo. ¿De cuáles cosas va a depender para que usted pueda operar en ese don? Número 1, como dijimos, la fe. Si creemos que tenemos el don, debemos operar en él en cualquier momento. Mire, hay personas que han recibido palabra de un profeta y han sido confirmadas, pero hay personas que perciben que tienen determinado don. La fe, si creemos que tenemos el don, debemos operar en él, fluir con el don. Debemos de permitir que el don se manifieste por medio de nosotros. Debemos de dejarlo fluir. Es como cuando a usted le gusta, cuando usted viene y hay un deseo que viene repentinamente a su vida. O sea, algo que como que lo reviste. Mire, ¿cómo sucede en eso y cómo se activan los dones? En la iglesia, cuando hay un ministerio profético, cuando está bajo la cobertura de un ministerio profético, está usted en un movimiento profético, adoración vertical, genuina. El Espíritu Santo, cuando hay cuando está esa iglesia profética, amados, cuando hay ese manto de revelación profético, cuando la adoración fluye, el Espíritu comienza a repartir dones como Él quiere. Y usted comienza a sentirse revestido. Y repentinamente, cuando es sensible usted al Espíritu Santo y cuando tiene esa búsqueda con el Señor o ese corazón genuino, comienza el fluir del don. Comienza a fluir y Dios comienza a darle palabras. O repentinamente comienza a usted a sentir que tiene que ir a orar por alguien, pero usted tiene que dejarlo fluir. Y 3, tiene que creer. Usted tiene que comenzar a actuar en lo que usted está creyendo que Dios le ha dado ese don. Mire, fe, fluir y creer. Entonces, el operar en los dones espirituales no se da cuando el Espíritu quiere, sino cuando nosotros actuamos en fe. No esperemos, actuemos en fe y cedamos el fluir del Espíritu Santo. Sabe que cuando usted actúa en fe, en su don, el Espíritu Santo comienza a fluir por medio de ese don. ¿Por qué? Porque usted actuó en fe. Entonces, cuando creemos en nuestro corazón, el don se manifiesta. La palabra de Dios dice, como el Espíritu Santo quiere. Se refiere específicamente a la repartición de los dones para cada miembro y no a cómo
operar en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarlo fluir en el momento específico. Mire qué tremendo. Ya vamos terminando. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, pero son operados por medio de la fe. Oiga bien, no espere ver, oír, comience a actuar en fe si usted ha creído que tiene algún don específico. De la misma manera que uno puede operar el don de lenguas cuando quiere, de esa misma forma puede operar el don de profecía. A usted repentinamente está orando y comienza a hablar en lengua. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Activando el don, fluyendo, dejándolo fluir. Entonces, de la misma manera puede operar el don de profecía, de milagros, de sanidades y otros. Recordemos que estos se operan mediante nuestra fe. Acuérdese, y más que fe, tener un don. Dios siempre quiere hablar, sanar, liberar. Y si encuentra un vaso disponible, lo va a usar. ¿Por qué razón no se ha estado fluyendo en los ministerios? ¿Por qué no se ha estado activando en los ministerios? ¿Por qué la iglesia ha estado dormida? Porque no le hemos dado cabida todavía a los ministerios, porque estamos más ocupados en agendas humanas, en ir allá, en ir acá, preocupados en el templo, que lo tengo que construir, que tengo que comprar esto, y nos afanamos tanto que dejamos lo principal. Trabajamos al revés. Lo principal es que eduquemos a un pueblo en lo profético para que nos comencemos a mover por medio de ¿qué? De señales y de maravillas. Dios lo está buscando a usted. Dios está buscando un vaso disponible para usarlo. Dios está esperando que usted diga, heme aquí, repárteme, no te estoy pidiendo ni el don de profecía, yo te estoy pidiendo ningún don, fluye en mí, dame el don que tú desees conforme a mi carácter, conforme a mi voluntad y conforme a tus manifestaciones sobrenaturales. Yo quiero orar en esta noche, antes de terminar, por cada uno de los que hemos podido ser impartidos en esta hora. Yo siempre le digo cuando enseño, mire, más que enseñar, yo quiero que usted sea impartido por medio del Espíritu Santo y estos ministerios sean activados. Comience a creerle, no solamente con la fe, sino con el don.